Bueno, en esta oportunidad de lo que vamos a hablar es de cómo establecer intenciones de aprendizaje y criterios de logro para conseguir que los objetivos de aprendizaje en una situación áulica en cualquier nivel sean explícitos y visibles para los chicos, de manera que les sea posible a ellos hacerse dueños y sostener el control de su propio aprendizaje. ¿Por qué es importante hacerse dueños y sostener el control del propio aprendizaje? Sabemos que Stanislas Dehaene propone que el aprender es construir un modelo interno de mundo. Las personas lo que hacemos desde el momento en el que nacemos es comenzar a generar una serie de mapas mentales. Este es un concepto de Antonio Damasio, más allá de Stanislas Dehaene, pero en esto coinciden ambos. Las personas comenzamos a generar una serie de mapas mentales que a lo largo de toda nuestra vida se irán enriqueciendo y nos van a permitir no solamente leer el mundo a nuestro alrededor, sino también convertirnos en los gestores de nuestros propios aprendizajes. Esto es algo que ocurre fuera del colegio, pero es algo que nutre sistemática y significativamente la práctica pedagógica si aprovechamos ese recurso natural, el aprendizaje como fenómeno biológico, social, emocional, cognitivo, y lo llevamos dentro del aula. La realidad es que en esta construcción de modelo interno de mundo, lo que hacemos los seres humanos es prestando atención a todo lo que está a nuestro alrededor y orientándonos a entender qué es lo que es socialmente relevante, tener experiencias que nos permitan entrar en contacto con cada una de esas cosas que es relevante y poder así tener nuestra propia manera de mirar cada una de esas cosas. En ese sentido, a través de este camino de aprendizajes, lo que vamos haciendo es ir diseñando nuestra propia trayectoria de aprendizajes a lo largo de toda la vida. A partir de los estudios de John Hattie y una serie de colaboradores y un grupo muy grande de docentes y pedagogos que están trabajando para que podamos entender qué quiere decir aprendizaje visible, y desde dónde podemos, los que trabajamos en docencia, facilitar que las personas con las que trabajamos sean autogestores de sus propios aprendizajes. Entendemos que hacer la enseñanza visible, en términos de Hattie, implica que la persona con la que estamos trabajando entienda perfectamente qué estamos trabajando y por qué. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que tiene para esa circunstancia y por qué esos objetivos de aprendizaje que tiene para esas circunstancias son realmente trascendentes? Esto es algo que, de acuerdo a Hattie y sus colaboradores, permitiría que ayudemos a las personas a convertirse en el eje y el centro de sus propios aprendizajes y así en personas con capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, sosteniendo mecanismos de autorregulación. Entonces, el aprendizaje y la enseñanza visible, dicen estos autores, ocurren cuando existe una práctica deliberada, cuando le damos a las personas algo deliberado para hacer, cuando las personas pueden entender qué es eso que vamos a hacer y por qué, cuando damos feedback a la vez que van trabajando para poder orientar sus aprendizajes de menor manera, y cuando esas personas además participan de esas situaciones de aprendizaje de manera protagónica, siendo realmente el centro de nuestras intervenciones. Si decimos el centro de nuestras intervenciones, lo que estamos diciendo es que se considera a la docencia como una práctica deliberada también, que implica cierto diseño, cierta planificación. Nosotros, al momento de entender qué es lo que tenemos que lograr que otras personas aprendan, lo que hacemos a partir de ahí es diseñar oportunidades de aprendizaje para que eso sea posible. Y dentro de ese diseño hay una estrategia muy sencilla que promueven Hattie y otros de los miembros de su equipo, que tiene que ver con diagramar o diseñar o redactar lo que se denominan intenciones de aprendizaje y criterios de logro, para hacer visible de cara a los chicos qué tengo que aprender y por qué, pero además cómo me voy a dar cuenta si realmente lo aprendí. Esto además se transmite dando la sensación y más que nada construyendo la convicción de que se van a cometer errores a lo largo del camino y que nosotros vamos a estar ahí para poder dar feedback y orientar adecuadamente
ese proceso. En este camino de saber que tengo que aprender y por qué, saber que puedo cometer errores y saber que voy a contar con mi docente para que me acompañe y me dé feedback a lo largo del proceso, es que se puede construir lo que se denomina autoeficacia, la convicción de que es posible aprender. Y desde esa convicción acerca de que es posible aprender, seguramente sea posible también que aparezca cierto entusiasmo. Para Hattie, Fisher y Frey existen tres grandes protagonistas de una situación de aprendizaje. Cierta habilidad que podemos tener, podemos leer, podemos calcular, podemos reflexionar, podemos contrastar y comparar, cualquier tipo de habilidad vinculada al desarrollo académico y al desarrollo del pensamiento, pero también necesitamos que exista cierto nivel de motivación, cierta capacidad de agencia, que las personas que están en una situación de aprendizaje puedan iniciar acciones tendientes a realmente conseguir esos objetivos que nos proponemos. Más allá de las habilidades que se tengan, si eso que tenemos que hacer en el aula no está claro o no sabemos qué es, va a ser difícil sostener con motivación ese camino. Y finalmente estos autores dicen, y si sabemos por qué lo hacemos, si sabemos a dónde vamos, y si sabemos cómo nos vamos a dar cuenta si lo logramos, podrá aparecer el entusiasmo. En inglés ellos dicen skill, will, thrill, y dicen que son tres componentes indispensables para una experiencia áulica que sea subjetivamente realmente agradable. Entonces, estos autores lo que proponen es que pongamos nuestra práctica justo en el centro de ser conscientes de cuáles son las acciones que nosotros tenemos que llevar adelante para facilitar el aprendizaje de las personas con las que trabajamos, al mismo tiempo que ponemos a la persona que aprende en el centro de la práctica educativa. Y con esto no estamos diciendo que vamos a hacer tantas actividades o acciones como chicos o chicas tengamos en el aula, sino que lo que vamos a hacer es diseñar actividades que cada persona pueda asumir como propias en el camino de la autogestión y el aprendizaje. Entre estas prácticas y otras ideas que iremos compartiendo en otras microclases, lo que Fisher y Frey dicen es: los chicos debieran ser capaces cada día, en cualquier momento de su jornada de aprendizaje, poder decir, ¿qué es lo que estoy aprendiendo hoy? Intenciones de aprendizaje. ¿Por qué lo estoy aprendiendo? ¿Cuál es la relevancia de esto para mi propia vida y para mi vida como miembro de una comunidad? Y finalmente, ¿cómo voy a darme cuenta si realmente lo aprendí? ¿En qué medida puedo yo evaluar mis propios aprendizajes? Entonces, lo que ellos proponen es que independientemente de la edad de los chicos, y lo único que hay que hacer es ajustar las formulaciones a las disciplinas y a las edades, formulemos lo que se denominan intenciones de aprendizaje y criterios de logro. Que los chicos siempre sepan qué estamos trabajando y por qué. En ese sentido, ellos dicen que una intención de aprendizaje tiene relación con qué vamos a aprender, por qué lo vamos a aprender, y las intenciones, y los criterios de logro tienen que ver con cómo sabremos que lo aprendimos. Es por eso que en intenciones de aprendizaje nosotros vamos a decir, por ejemplo, vamos a aprender a resolver ecuaciones con más de una incógnita. O decimos, vamos a aprender a resumir un texto. O decimos, vamos a aprender a clasificar palabras. Los criterios de logro tienen dos formatos, pueden tener muchos formatos, pero hay dos que son tal vez los más comunes y frecuentes. Expresiones que comienzan con puedo, sabré que sé resolver ecuaciones con más de una incógnita cuando puedo despejar las dos incógnitas. O también pueden presentarse de acuerdo a listas de cotejo o checklist, donde nosotros podemos, sobre todo cuando estamos trabajando para generar ciertas habilidades, establecer una lista de acciones que le permitirán a la persona saber que efectivamente pudo alcanzar eso que esperábamos que alcanzara. Entonces, acá hay, por ejemplo, una demostración concreta a manos de Fisher y Frey de cómo puede ser una intención de aprendizaje. Estoy aprendiendo a usar información para formar opinión.
Y cómo puede haber un checklist que le dé a la persona la capacidad de acercarse a estar seguro de si puede o no puede, en este caso, formar una opinión, por ejemplo, a partir de un texto. Esa lista de cotejo entonces dice, bueno, sabré que puedo formar mi opinión si encuentro información textual relevante, soy capaz de clasificarla y de identificar cuáles de esas unidades de información van a ser útiles para que yo pueda opinar, si puedo revisar información y recuperar información textual que me dé feedback a mí mismo de que esa opinión puede ser válida, y si puedo revisarla o analizarla para estar segura que se basa sobre hechos y no solamente sobre creencias personales. Como esto podemos redactar intenciones de aprendizaje y criterios de logro para cualquier alumno de cualquier año entre los 12, incluso en alumnos universitarios, y acompañarlos de sus criterios de logro. Para redactar intenciones de aprendizaje de manera eficiente necesitamos verbos que señalan acciones que las personas hacemos cuando estamos aprendiendo o cuando estamos utilizando nuestros aprendizajes. Para usar verbos de manera razonable necesitamos una taxonomía que nos ofrezca una serie de verbos de acuerdo a qué es eso que queremos hacer. A mí me gusta mucho la taxonomía solo, porque la taxonomía solo nos permite identificar acciones en distintas circunstancias. Las primeras, que comienzan con definir, identificar, etcétera, que tienen que ver con movimientos simples, movimientos cognitivos simples, asociados a un solo concepto. Puedo decir definir un triángulo equilátero. Puedo decir identificar cuántos ángulos tiene esta figura. Puedo decir nombrar animales mamíferos, etc. Sin embargo, más allá de este primer movimiento cognitivo, las personas también establecemos generalmente asociaciones entre conceptos, y sabemos que un concepto, por ejemplo, un animal mamífero, puede tener más de un atributo. Entonces, de ese animal mamífero podríamos, por ejemplo, describir, hacer una lista de características o atributos que lo representan, dibujar un esquema que nos permita identificarlo, etc. Y también sabemos que los seres humanos podemos establecer relaciones entre cosas, y entonces podríamos decir, vamos a comparar y contrastar dos animales mamíferos, vamos a comparar y contrastar un triángulo isósceles con un triángulo equilátero, y más allá de eso, cuando hemos entendido las relaciones entre las cosas, los seres humanos somos capaces de generalizar conocimiento. Podemos hacer hipótesis, podemos predecir, podemos reflexionar, podemos teorizar, podemos crear un producto nuevo a partir de lo que sabemos. Con estos verbos podemos desarrollar intenciones de aprendizaje y podemos desde allí redactar también los criterios de logro. Después lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué tipo de actividades vamos a hacer para ir de esas intenciones de aprendizaje hacia los criterios de logro? Y podemos hacer todo tipo de actividades, pero si lo que quisiéramos hacer, por ejemplo, fuera desarrollar el pensamiento crítico, que es uno de los grandes objetivos en términos pedagógicos de nuestros días, podríamos tomar estas acciones que Claxton propone como acciones que nos permiten efectivamente trabajar más allá de la repetición de contenidos, más allá de esos primeros pasos donde entro en contacto con los contenidos, para poder ir más hacia reflexiono, pienso, opino, critico, hipotetizo, teorizo, etc. En el interín tenemos que pensar que otras actividades, sobre todo que tienen que ver con ir estructurando un poco los momentos de instrucción, pueden ayudar a que las personas construyan su propio aprendizaje a partir de saber qué es lo que están haciendo, pero dirigiéndose con sentido a algunas ideas que los adultos ofrecemos. Entonces, Fisher y Frey proponen, por ejemplo, en situaciones donde se está trabajando con algún contenido cualquiera, hacer lo que se llaman momentos de pausa. Bueno, ¿cuáles son las ideas que vos estás considerando, que vos estás entendiendo, que vos sentís que ya forman parte
de lo que podés referir. ¿Y cuáles son, además, ideas que todavía dan vueltas en tu cabeza porque no terminás de conceptualizar con seguridad? ¿Y sobre qué quisieras aprender más allá de lo que vimos hoy en relación al tema que vimos hoy? Todas estas son pequeñitas estrategias que ayudan justamente a desarrollar distintas habilidades que surgen de esos verbos que mencionábamos. Hay cientos de miles de estrategias, son imposibles de resumir todas, pero todos estos autores tienen en sus libros propuestas que nos ayudan a orientar la práctica en el aula. Estos autores, por ejemplo, señalan algo que es muy accesible para trabajar con cualquier texto, que son las estrategias RAP y TRAP. RAP, leemos un párrafo, nos hacemos una pregunta y parafraseamos la idea principal. Esto tiene que ver con profundizar en la capacidad de comprender textos y ser críticos a partir de esos textos que leemos. Para eso necesitamos TRAP. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta lectura? ¿Qué sé yo ya de esta temática? ¿Qué tendría que averiguar? ¿Cuáles son los puntos desafiantes? ¿Sí? Y de la misma manera, cuando estamos trabajando, además de tener intenciones de aprendizaje y criterios de logro y actividades que sean útiles para desarrollar todas esas habilidades que permitirán estimular esa motivación por aprender, esa salida al mundo por aprender, esa agencia que tiene como objetivo encontrarse con aprendizajes realizados y sentir entusiasmo por seguir aprendiendo. Lo que los adultos tenemos que hacer para que eso también sea posible es otorgar feedback. Sin feedback, el camino desde las intenciones de aprendizaje hacia los criterios de logro, transitando las estrategias que diseñamos, no va a ser posible. El feedback es, en definitiva, información que los adultos damos acerca de cómo se está relacionando la persona que aprende con la tarea que le dimos. Pero el feedback también es la información que la persona nos da a nosotros para que nosotros entendamos cómo esa persona está trabajando con esas actividades para llegar a alcanzar esos logros que les proponemos. Entonces, el feedback, dice Hattie, es información sobre la tarea que le permite a las personas, sobre la tarea o sobre el cómo las personas están haciendo la tarea, que les permite a las personas cerrar la brecha entre lo que entendió y lo que espera entender. El feedback tiene muchos objetivos y hay muchas estrategias que pueden aprenderse para dar feedback. Básicamente, entre los objetivos del feedback tenemos ayudar a profundizar los niveles de comprensión, ayudar a aclarar conceptos cuando hay dificultad para entender algunos conceptos o cuando hay premisas erróneas que se aprendieron, facilitar y orientar el profundizar la exploración de algún contenido, ayudar a hacer visibles relaciones entre lo que estamos trabajando con contenidos y aprendizajes previos, habilitar nuevas oportunidades para pensar o para producir, dar andamiaje cuando vemos que necesitamos acompañar la apertura de la zona de desarrollo próximo con una persona y en una situación particular, y ayudar a los chicos a hacer conexiones con información nueva. El feedback, en definitiva, lo que hace es otorgar la posibilidad de sostenerse trabajando, otorgar la posibilidad de saber qué tengo que hacer, qué tengo que corregir, qué tengo que ajustar, qué tengo que volver a pensar, etc. Y solo funciona si los chicos saben qué están haciendo y por qué. Por eso, sin intenciones de aprendizaje o criterios de logro, qué estoy haciendo y por qué y hacia dónde voy, es difícil dar feedback que sea aprovechable por la persona, porque la persona puede llegar a pensar que el feedback que le damos tiene que ver con cómo él nos tiene que entregar o responder a nosotros, y en realidad el feedback tiene que ser algo que le permita a la persona entender qué tiene que hacer para hacerse cargo y protagonista de su propio aprendizaje. Les decía que hay muchas herramientas y estrategias para dar feedback. Les traigo una sola de Project Zero, diseñada por Ron Richard y David Perkins. Se llama la escalera de feedback y es muy interesante porque comienza por acercarse a una persona o al trabajo de una persona y plantearse uno mismo
estoy entendiendo esto que la persona hizo, necesito hacer preguntas para entender mejor lo que la persona quiso hacer. Cuando nos acercamos a un trabajo y decimos, ¿puedes explicarme un poco más lo que quisiste expresar en este párrafo que escribiste? Una vez que estamos tranquilos con que entendemos lo que la persona hizo, poder otorgar alguna expresión de valor sobre el trabajo. Bueno, realmente me parece que este texto que produjiste tiene más coherencia y cohesión que el último que hiciste. Entre paréntesis, para esto los chicos tendrían que saber qué es la coherencia y qué es la cohesión. A partir de ahí, dar feedback acerca de lo que nos preocupa en términos de su aprendizaje. Así y todo, creo que todavía podés mejorar el uso que le das a los signos de puntuación o hacer oraciones un poco más cortas o no tan largas para que tu texto tenga todavía mayor claridad. Y después hacer una sugerencia. Tengo este andamiaje que te va a permitir recordar mientras estás escribiendo, hacer metacognición mientras estás escribiendo de cómo usamos los signos de puntuación y por qué. Con esta herramienta, los chicos están en condiciones no solamente de reconocer o entender qué valoramos nosotros de su trabajo, no están solamente en condiciones de saber que nosotros también nos consideramos sujetos de aprendizaje y necesitamos hacer preguntas para entender lo que ellos han producido, sino que tienen además la oportunidad de que nosotros les demos un retorno sobre lo que pensamos que deberían hacer para orientar mejor esa trayectoria hacia esos criterios de logro en virtud de cuáles son las intenciones de aprendizaje. Espero que estos minutos en los que traté de acercarles un poquito qué son las intenciones de aprendizaje y los criterios de logro, por qué son importantes para orientar el camino de aprendizaje de chicos de cualquier edad, por qué están directamente relacionados con hacer visibles ciertas acciones, ciertos movimientos del pensar que permiten estimular el desarrollo de algunas habilidades, por qué estimular el desarrollo de algunas habilidades de manera visible puede generar mayor adherencia en términos de voy a hacer esto, esto es para mí, y por qué alcanzar logros puntuales puede hacer sentir entusiasmo. Y cómo, si queremos hacer esto, tenemos que acompañarlo del hábito y el progreso en el hábito de dar buen feedback, algo que no es fácil, pero en lo que podemos mejorar todos los días. Muchas gracias.